Hola a todos y todas, deseándoles que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global en nuestra transmisión 103, en el que estaremos hablando sobre América Latina en transición del giro de la izquierda al resurgimiento de la derecha. Durante buena parte de los primeros años de este programa, América Latina parecía experimentar un nuevo giro hacia la izquierda. Gobiernos progresistas llegaron al poder en México, en Chile, en Colombia, en Brasil, Bolivia y Honduras, por citar algunos, muchos de ellos impulsados por demandas de mayor igualdad, protección social y transformación del modelo económico. Sin embargo, el panorama regional ha vuelto a cambiar. El avance de fuerzas conservadoras en Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica, Perú y más reciente Colombia, permite hablar de un resurgimiento de la derecha. Y este viraje responde en buena medida al desgaste de los gobiernos de turno, al bajo crecimiento económico, al aumento de la inseguridad, a la corrupción y a una profunda insatisfacción ciudadana con la capacidad del Estado o una incapacidad, podríamos decir, del Estado para resolver problemas cotidianos. Sin embargo, estas victorias recientemente muestran que el orden político, la migración, la reducción del Estado y el rechazo a las élites políticas tradicionales ocupan hoy un lugar central en el debate regional. Pero debemos a la vez preguntarnos si estamos ante un cambio ideológico duradero o frente a una nueva manifestación del voto de castigo. Es en las últimas décadas donde América Latina parece haberse movido menos entre proyectos ideológicos consolidados y más contra gobiernos que no consiguen cumplir las expectativas ciudadanas. Por ello, más que una transición uniforme hacia la derecha, observamos un escenario fragmentado. Mientras algunos países eligen opciones conservadoras o libertarias, otros mantienen gobiernos de izquierda o de centro izquierda, como el caso de Brasil, México y Uruguay. Además, las nuevas derechas latinoamericanas tampoco constituyen un bloque homogéneo. Algunas defienden programas económicos liberales, otras combinan conservadurismo, nacionalismo, liderazgo personalista y políticas de mano dura. Sin embargo, lo que comparten con frecuencia es una narrativa que presenta a las instituciones tradicionales, los partidos políticos, los respectivos congresos, la prensa o incluso los tribunales electorales y, por supuesto, el Poder Judicial como obstáculos para ejecutar la voluntad popular. Y es que entonces ahí podemos recordar un poco en este punto la coyuntura regional de América Latina con lo que han señalado Steven Levitsky y Daniel Sablat con su libro Cómo mueren las democracias. Ambos autores advierten que en la actualidad el deterioro democrático no suele comenzar con un golpe militar, sino dentro de las propias instituciones. Es una de las ideas centrales del libro que señalan diciendo, abro comillas, el retroceso democrático comienza hoy en las urnas, cierro comillas. Y esto significa que ganar legítimamente una elección no garantiza que un gobierno vaya a respetar posteriormente los límites del poder. Los autores proponen cuatro señales para reconocer comportamientos potencialmente autoritarios. Uno, el rechazo de las reglas democráticas. Dos, la negación de la legitimidad de los adversarios. Tres, la tolerancia o promoción de la violencia. Y cuatro, la disposición a restringir las libertades civiles de opositores y de medios de comunicación. También destacan dos eh, barandillas informales que protegen la democracia, la tolerancia mutua, que implica reconocer a los adversarios como competidores legítimos, y la contención institucional, es decir, evitar utilizar todas las facultades legales disponibles para debilitar o eliminar políticamente al contrario. Por ello, el debate regional no debería reducirse a si gobierna la izquierda o la derecha. La pregunta fundamental es cómo ejercen el poder estos gobiernos, si lo hacen respetando los pesos y contrapesos, o si reconocen a la oposición, o si aceptan que una mayoría electoral no equivale a un poder sin límites. Y por lo tanto, para comprender mejor este escenario, hoy queremos analizar qué explica el resurgimiento de la derecha, cuáles son sus diferencias respecto a las derechas tradicionales y qué consecuencias puede
tener este proceso para la democracia, la economía y la integración latinoamericana. Para ello hemos tenido el agrado de contar hoy en este episodio con la participación de la máster argentina Artavia Medrano, politóloga, especialista en política internacional y además una muy querida y cercana amiga de este programa. Así que, hola Argentina, muchísimas gracias por acompañarnos en Pulso Global. Hola Gerald, encantada de volver a este espacio más que relevante, no solamente para nuestra América Latina y las distintas circunstancias que la atraviesan, sino también para poder entender este mundo complejo, convulso, que indudablemente incide en las personas, en los gobiernos y sus sociedades. Gracias por la invitación y por la oportunidad de reflexionar un poco sobre lo que está sucediendo y los escenarios, a lo mejor también que podemos aventurarnos a identificar. Muchas gracias. Gracias, Argentina, y gracias a vos. Y bueno, la verdad es que obviamente cuando hablábamos en producción sobre con qué tema abordar este episodio 103 decíamos, bueno, qué mejor que visualizar o contextualizar esa transición que hemos vivido a lo largo de 6 años de pulso global. En su momento veíamos y analizábamos en algunos de nuestros episodios, a los cuales invitamos a que puedan volver a consultar y ver cómo América Latina giraba hacia la izquierda, mientras Europa parecía empezar a decantarse más por la derecha. Y veíamos entonces posibles contrastes. Y unos años después, ¿verdad? Como bien hablábamos en esta parte introductoria, nos damos cuenta de que pareciera que los gobiernos de izquierda empiezan a desdibujarse dentro de América Latina y se da este auge de la llegada de conservadores y de libertarios a gobiernos en la región. Pero entonces nos preguntamos, ¿verdad? Si precisamente estamos ante un giro, un cambio ideológico hacia la derecha, o si esto más bien responde a un castigo contra estos gobiernos de izquierda por parte del electorado. ¿Cómo lo ves y cuáles son tus Ujú, primeras ujú. impresiones? Si me permitís, Gerald, incluso abrir un poquito más ese lente, porque lo primero que tendríamos que decir de América Latina es que no es una región homogénea, aunque pareciera, ¿verdad? Quienes nos miran desde afuera, lo primero que nos dicen es por qué son tan diferentes y todos hablan español. Si vienen como de un mismo o similar pasado histórico, es desde la conquista y la colonia y demás que nos hace tener rasgos similares. En apariencia, ¿verdad? Lo cierto del caso es que no somos una misma cosa, aunque hablemos el mismo idioma, hay diferencias. Entonces, no es una región homogénea, es una región que está dentro de un sistema internacional en transformación, pero además también de profundos cambios geopolíticos que vuelven a tener en América Latina un centro de escenario y de disputa que impone desafíos importantes en materia de su propia autonomía política relativa y que está inmersa, como bien lo señalaste al inicio, con distintos temas, ¿verdad? Desafíos que le plantean distintos temas. Algunos ya los mencionaste: las movilidades humanas, la seguridad, el propio multilateralismo, la cooperación regional y, por supuesto, también la democracia y los retrocesos, producto sobre todo de la polarización y el populismo. Y ahí es donde quisiera responder un poco a la pregunta que hacías en cuanto a la democracia, porque sí, efectivamente hay una democracia que está bajo presión, pero que no está necesariamente vinculada a lo que siempre conocíamos como izquierdas o derechas, ¿verdad? Que es cierto que había gobiernos que hasta hace muy pocos años tenían una orientación hacia la izquierda y que ahora parece que en ciencia política lo llamamos como el péndulo, ¿verdad? Pero pareciera que ese péndulo ahora se está devolviendo a la derecha y la región entonces está experimentando simultáneamente procesos electorales muy competitivos, algunos, ¿verdad?, con escasos márgenes de diferencia, pero sí
indudablemente de polarización, de debilitamiento de la confianza institucional, de cuestionamientos a ese sistema democrático que es el que les permite la participación y acceder al poder, porque eso todavía no ha cambiado, pero que evidentemente también hemos estado observando la aparición de liderazgos con discursos antisistema. Y eso es profundamente convocador. O sea, eso no solamente plantea interrogantes sobre la capacidad de las democracias latinoamericanas para responder a las demandas sociales, sino además que encuentran sustento en el enojo, en el desencanto, en la desconfianza que se ha ido acumulando por décadas. Entonces me preguntas, bueno, ¿qué pienso yo de este tema de derechas o de izquierdas, verdad? Si trato de resumir mucho esta primera pregunta. Más allá de ideologías o de posicionamientos en el espectro ideológico, lo que tendríamos que decir es que hay una respuesta que están construyendo algunos sectores que buscan la polarización y que no necesariamente están vinculados con desde el espectro ideológico, pero sí desde sus propias urgencias para acceder al poder y desde ahí realizar las transformaciones, que no necesariamente buscan el bienestar de las personas o responder las necesidades de las personas. Y creo que es desde ahí, quisiera dejar, digamos, esta primera respuesta más como una provocación. Lo que buscan es acceder al poder para realizar transformaciones para satisfacer sus propios intereses y objetivos. Sí, yo creo que ya has mencionado muchos temas muy interesantes y tal vez quisiera detenerme ahí un poquito antes de avanzar con otra pregunta que teníamos acá preparada, porque me parece importante hilar en varios temas. Uno de los grandes discusiones que se han tenido en ciertos grupos, ¿verdad? Y particularmente en ciertos sectores de la sociedad, entiéndase academia, grupos sociales organizados, incluso en algunos de los bien o mal llamados partidos de oposición, ¿verdad? O grupos de oposición al gobierno, es que si realmente estamos ante eh, un descontento con la democracia, ¿verdad? O estamos confundiendo más bien ese descontento con los grupos que nos han antecedido, que nos han gobernado previamente. Porque curiosamente, cuando vemos ciertos espacios que la democracia genera, ¿verdad? Ciertas garantías procesales de derechos, el acceso a derechos humanos, acceso a educación, casos particulares como el caso nuestro en Costa Rica, donde la educación es financiada prácticamente en su totalidad por el Estado, o por lo menos tenemos acceso a educación pública de calidad, pareciera que esos derechos nos gustan, pero que la forma en que se han administrado por gobiernos anteriores es lo que obviamente genera ese descontento. Y como bien señalas, entonces hay partidos o grupos que toman ese descontento con una narrativa ¿verdad? Que enaltece ese descontento, yo digo, le hablan al hígado de la población y Ujú, entonces ujú. cuando logran, ¿verdad? Tocar el hígado de la población, pareciera que el discurso se vuelve a que no queremos democracia, que queremos dictadura, ¿verdad? Y bueno, lo hemos visto en otros países donde efectivamente esa narrativa cala en un deterioro institucional. Pero entonces pareciera que sí, que efectivamente se ha logrado posicionar muy bien el discurso de la derecha de que los gobiernos de izquierda, ¿verdad? Los mal llamados grupos de izquierda, gobiernos de izquierda, perdón, son los que lo han hecho mal, ¿verdad? Pero uno también se empieza a preguntar y dice, pucha, han habido en nuestra región particularmente gobiernos de derecha que tampoco lo han hecho muy bien, ¿verdad? Ujú. Y que hemos visto indicadores donde más bien la polarización, la división de las clases sociales se hace cada vez más, ¿verdad? La simetría se hace más grande. Y eso, por supuesto, que también conlleva problemas de un deterioro social que tiene que ver, yo creo, con algunos de los temas que hemos mencionado. Tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con el estancamiento económico, tiene que ver con espacios para corrupción, tiene que ver, como bien lo mencionaste, con movilidades humanas, pero también, obviamente, con un desgaste importante. Pero ¿por qué pareciera que se le dan en las sociedades latinoamericanas esa nueva, esa nueva luz verde, esa nueva oportunidad, ese espacio a estos grupos con narrativas
que la misma historia ha demostrado que no necesariamente vienen respaldadas de muchos hechos consolidados. Ujú, ujú. Es una excelente pregunta. Y aquí hace poco tuve la oportunidad de leer un par de textos que voy a sugerir, o más bien un par de personas que voy a sugerir que revisen y que los busquen. Una es una filósofa brasileña, una escritora brasileña, autora de un libro que se llama Cómo conversar con un fascista. Marcia Tiburi. Y ella lo que plantea es que durante mucho tiempo se creyó que los problemas complejos solo podían explicarse con argumentos complejos. Y entonces vemos, ¿verdad?, que datos y que cifras y que argumentos demasiado técnicos como para que la mayoría que no tenemos conocimientos específicos, por ejemplo, en temas económicos, em, puedan ser como fácilmente asimilables, ¿verdad? Pero en tiempos de incertidumbres y en tiempos de que además la rapidez, ¿verdad? Todavía no vamos a hablar, supongo, de tecnologías y lo que la inteligencia artificial implica, pero en términos de que cuando rápidamente encontrás un TikTok que te lo explica en dos minutos, un minuto, aunque no sea con mucho criterio técnico, esos mensajes simples son los que se imponen. La gente primero anda buscando la rapidez y sobre todo la certeza. O sea, en momentos en los que todo está tan revuelto, alguien que me diga, probablemente te lo han preguntado muchas veces, Gerald, desde tu conocimiento, desde tu trayectoria profesional y académica. Gerald, por favor, explíqueme rápido esto porque no lo entiendo, ¿verdad? Ujú. Entonces, la gente anda buscando rapidez y anda buscando certidumbre. Y entonces, en estos tiempos complejos, lo que la gente anda buscando es justamente eso. ¿Quién me explica eso? ¿Quién me ofrece certezas? Entonces, los discursos, volviendo a la autora Tiuri, lo que nos dice es, en tiempos de argumentos complejos y momentos complejos, con problemas complejos, es fácil identificar en mensajes simples a quien me ofrece una respuesta inmediata, a quien me puede reducir la incertidumbre y esa frustración y ese enojo y ese miedo se terminan convirtiendo en certezas fáciles de entender, ¿verdad? Ujú. Entonces, en momentos de incertidumbre, quien me dice, yo tengo la respuesta y yo tengo cómo reducir y darle seguridad y darle certezas. Aníbal Pérez Liñán, que es el otro autor que es un argentino, politólogo argentino, él nos habla de la polarización afectiva, que es en esencia lo mismo. Frente a este riesgo, esta incertidumbre, este no saber para dónde voy, quien piensa distinto se convierte en enemigo. No hay nada más irracional que los sentimientos, ¿verdad? Aunque querramos Ujú. verlos como algo racional. Y Aníbal Pérez Liñán nos dice, bueno, América Latina no está votando solamente por ideologías, sino contra una sensación. Hay un Estado que está perdiendo el control, hay un grupo de personas que siempre han estado ahí, ¿verdad? Frente a gente, ¿verdad? Una sociedad, un electorado que lo que pide es certezas. Entonces necesita líderes que les digan que todo va a estar bien, ¿verdad? Eso que Tiburi nos decía, reducir la incertidumbre, que todo va a estar bien en economía, en seguridad, en las fronteras, en la manera en la que entendemos las cosas. Y por eso es que hoy la región se está llenando de esos líderes que le dicen, no se preocupen, todo va a estar bien, pero necesito eh, orden y seguridad, como en El Salvador, en Chile, Costa Rica, Colombia, ¿verdad? Son líderes que llegan hablando de que como hay un miedo al crimen, al descontrol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es el discurso que se necesita? Eh, cárceles, más restricciones a las libertades, uniformes, ¿verdad? Ujú. Disciplina, mano dura eh, frente a descontrol fiscal, tributario, de economía que está en peligro. Entonces necesitamos un discurso que ordene la casa, que logre estabilidad macroeconómica, que atraiga capital, inversión extranjera como esa derecha empresarial tecnocrática de Ecuador, de Panamá, de República Dominicana, de Paraguay y Honduras, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entendemos que no todas las derechas son iguales, ni todas las izquierdas tampoco, pero que lo que están, desde esos liderazgos, lo que están diciendo es, ok, todo va a estar bien, todo va a estar controlado, pero necesitamos que nos den el poder
para poder ordenar la casa, para poder darle seguridad, para poder ordenar lo que está desordenado. Recuerdo que en el Latinobarómetro, en el informe del Latinobarómetro, creo que fue 2023 o 2024, ahorita no recuerdo con certeza, creo que fue 2024. Lo que nos decían era que los discursos pro democracia y las narrativas pro democracia se habían construido buscando básicamente la satisfacción de los derechos políticos y que entonces la preocupación siempre era más libertades, más garantías de ejercicio de derechos políticos. Entonces el mundo se concentró, y sobre todo aquellos lugares donde había democracia, se concentró en su mayoría por garantizar ahí donde había y donde no promoverlas, espacios para el discurso y el debate político, para la participación en elecciones, y de repente democracia fue igual a realización de elecciones. Y hoy sabemos que la democracia va mucho más allá de eso, que necesita otras garantías y otras libertades en lo económico, en lo social, en lo cultural, pero que al concentrarse únicamente en esos inicios o en buena parte del tiempo, únicamente en lo político, se descuidó todo lo demás. Y entonces el Latinobarómetro hacía esa llamada de atención sobre todo después de, o sea, saliendo de pandemia, de tener que volver a concentrarnos en esa complejidad del concepto de democracia, que no implica únicamente una democracia procedimental, o sea, de procedimientos Claro. electorales, sino que había que verla más allá. Y eso es lo que hoy nos tiene aquí. Porque la gente dice, yo voy a votar, no vivo en dictadura, yo puedo decir tal cosa, pero ¿qué pasa con esas otras garantías que implican una democracia? La satisfacción de las necesidades ciudadanas, la satisfacción, pero además la resolución de los problemas colectivos. O sea, ahora casi que es el sálvese quien pueda. Ve a ver cómo cada quien desde lo individual va sorteando los problemas. Y eso no es vivir en un sistema democrático. La democracia parte del entendido de que hay un sistema, un tejido social que es el que no solamente resguarda a esa sociedad, sino que busca colectivamente la resolución o por lo menos la respuesta a los problemas colectivos. Entonces se parte de eso, de lo que desde la Revolución Francesa ya nos hablaban, ¿verdad? No solamente libertad de igualdad, sino sobre todo también la fraternidad. Y a veces ese es un valor, un principio republicano que se nos olvida. La fraternidad implica pensar en colectivo y responder además a los problemas y sus necesidades de manera colectiva. Eso es lo que hoy estos líderes, mucho más de derecha que de izquierda, aunque, si quisiéramos etiquetarlos, aunque ya sabemos que se quitan y se ponen sombreros a Es- conveniencia, lo que están haciendo es llevando a las personas a decir, no, eso no nos hace falta, con tal de que nos garanticen o nos aseguren que los riesgos y la incertidumbre se reducen. Y entonces ahí, a partir del miedo, del enojo, del cansancio con instituciones que parece que no le responden rápidamente lo que necesitan, construyen narrativas y las hemos oído en nuestros países con distintos nombres. La vieja política, los partidos tradicionales, los mismos de siempre, los que tienen corona, la casta, ¿verdad? Esos que La se han prensa aprovechado canalla. de ese pueblo que hoy, ¿verdad? Que hoy sigue necesitando respuestas, que hoy sigue necesitando reducir incertidumbres. Y la pregunta que tendríamos que hacer es si después de que ese enojo pasa, que ese cansancio pasa y vemos que tal vez sí las instituciones estaban funcionando, aunque quizás no en la velocidad que quisiéramos, pero sí es posible ver que esas promesas que nos hicieron esos falsos líderes están tomando decisiones en favor de ese pueblo que dicen proteger. Y ahí es donde está, creo yo, en algunos de nuestros países, es enfrentarse a una realidad que el enojo quizás nos lleve a escenarios poco seguros, demasiado riesgosos o altamente riesgosos, y que estamos a punto de perder lo que durante muchas décadas costó construir. Sí, yo creo que ahí, bueno, obviamente has dado muchísimos elementos como para dos o tres programas más para profundizar, pero
Yo dije Quisiera que tal vez. iba a provocar. Claro, claro, y en buena hora porque de eso precisamente se trata Pulso Global, de poder analizar temas tan complejos y de tantas aristas y tratar de ir analizándolo poco a poco, porque, vamos a ver, decías algo que a mí me llama mucho la atención y que recuerdo que lo habíamos conversado también en otros episodios de este programa cuando hablábamos de esas figuras mesiánicas, ¿verdad? Es decir, esa necesidad de la sociedad por una figura que, como decías, logre resolver, ¿verdad? Logre dar una posible respuesta. Y a mí lo que más me ha llamado la atención precisamente en los últimos años con esto que mencionabas es cómo esas figuras o esa necesidad de respuestas no necesariamente se traducen en resultados. O sea, es decir, en esta lógica, en esta narrativa, como estabas mencionando, ¿verdad? Las instituciones son el obstáculo para poder avanzar, necesitamos más poder, se obtiene más poder en ciertas áreas, pero ¿a qué también están dispuestas las sociedades? A sacrificar, ¿verdad? ¿Qué elementos se pueden al final sacrificar? Pero lo vemos, y creo que ahí lo vemos como sociedad erróneamente, donde creemos que esto es unas decisiones graduales. Por ejemplo, estoy dispuesto a sacrificar libertades individuales con tal de mejorar la seguridad o la economía, creyendo que esas libertades que Ujú, se eliminaron mejoran seguridad y economía y luego van a volver esas libertades individuales. Pero no, ujú. resulta que ya se quitaron. Cuando ya las voy a necesitar, me doy cuenta Ya no que la están. estructura y el aparato ya no están y que no hay intenciones de que vuelvan. ¿Verdad? Y eso ha generado lo que incluso se ha llamado o mal llamado, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo Bukele. Y que prácticamente en algunos documentales recientes se ha hablado sobre la aplicación del modelo Bukele en varios países. Por ejemplo, en su momento con la llegada de Milei, la ministra de Seguridad de Javier Milei visita, ¿verdad? Burrix visita El Salvador para conocer un poco el modelo, pero bueno, no se logra implementar mucho. Pero quien lo aplica, en teoría, es Daniel Noboa en Ecuador y lo que hace es más bien dispararse los índices de criminalidad, de violencia y demás, lo que demuestra que no son modelos exportables, ¿no? ¿Verdad? Que respondieron a una serie de elementos y muchos de esos elementos son la concentración de poder fuerte de la institucionalidad, tener control del Congreso, tener control del Poder Judicial, de la Fiscalía, etcétera, y que entonces ahí en ese escenario sí lo hace eficiente en términos de seguridad. ¿Verdad? Y entonces esa narrativa, ese descontento que mencionabas ahora, precisamente creo que es lo que nos lleva a una lógica de toma de decisiones colectivas, ¿verdad? Pensando que hacemos un bien colectivo, pero precisamente sobre digamos, los espacios o las necesidades de otros miembros de esa misma colectividad. Y entonces, conscientes o no, creo que la sociedad está haciendo, ¿verdad? Divisiones de castas, ¿verdad? Y entonces tenemos Ujú, grupos a los cuales sus intereses sí son más prioritarios o son más importantes que los intereses de otro grupo en particular, particularmente en temas incluso de temas de derechos humanos, con la narrativa, ¿verdad? Como lo hemos escuchado algunos líderes de decir, ¿verdad? Bueno, ¿y a dónde están los derechos humanos de nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? ujú, Y ujú, no de las personas que están privadas de libertad, ¿verdad? Entonces ya dejaron de ser, ¿verdad? Seres humanos, ya no tienen derechos porque ¿dónde estaban los míos? Y si uno lo analiza, digamos, tratando de ser muy objetivo y muy frío, vamos a ver, tienen algo de razón, ¿verdad? Porque los ciudadanos vivimos dentro de casas llenas de verjas, ¿verdad? Como si fueran cárceles para poder estar seguros porque los criminales andan afuera. El tema es que no estamos resolviendo el problema dentro de la misma democracia o dentro de la misma ujú, institucionalidad, porque el problema pasa por diferentes espacios. Una asamblea legislativa que no hace buenas leyes, que hace que los jueces las interpreten de forma distinta o permitiendo puertas dentro de la misma creación de la legislación para que algunos de estos queden libres, ¿verdad? O espacios como se ha estado hablando en muchos de nuestros países, como han ido permeando la corrupción dentro de estructuras militares, de estructuras policiales o dentro de las mismas, digamos, fiscalías o áreas de investigación y ni qué decir de algunos jueces. Pero el tema entonces es, ¿verdad? O la gran pregunta, si tenemos que quitarlo o no, ¿verdad? Quitemos los poderes y los ujú, concentramos, ujú. pero ¿qué garantía tenemos como sociedad que efectivamente al eliminarlos vamos a tener, ¿verdad? Un modelo
perfecto. No, no, la Ujú, democracia es un sistema en constante perfección, ¿verdad? Y por ujú, lo ujú, tanto, los acuerdos tienen que pasar en una negociación de fortalecimiento. Pero ahí tal vez, ¿verdad? Porque como te digo, hay mucho dentro de lo que respondiste, muy, muy interesante de cómo visualizarlo, pero creo que un error es precisamente ese, ¿verdad? Ese desear de la sociedad latinoamericana de un modelo exportable para una región que, como dijiste desde la primera intervención, somos muy distintos, con ujú, realidades muy ujú, distintas. Y que creo que pasa por un tema que hemos conversado vos y yo en otros espacios, en otros momentos también, de esa inmediatez que mencionaste, y yo creo que es producto precisamente de ese auge tan fuerte que han tenido las redes sociales y que nos hacen tener, ¿verdad? Trending topics inmediatos. Vos lo decías, el TikTok de moda ahorita me explica un tema en 2 minutos, pero es un tema sumamente complejo, con temas estructurales que pasan por demás, digamos, filtros dentro de el mismo aparato institucional para poder resolverlo, ¿verdad? El tema de educación no lo puedo ujú, resolver de hoy para mañana. Y por lo tanto, si la próxima semana no tengo resuelto el tema de la escuela, porque me va a llevar varios meses o años construirla, o no tengo un dominio del idioma inglés, entonces ya el modelo falla porque no me enseñó inglés en 8 días, ¿verdad? Cuando esto es un tema más estructural y más en el tiempo. Y ese cansancio, pareciera, de la ciudadanía, entonces lleva a que estas ideas, ¿verdad? Y me parece bien lo has estado abordando. Yo coincido muchas veces en que los temas no son tanto de izquierdas o de derechas, ¿verdad? Aunque el componente ideológico tiene algún elemento importante, pero nos lleva incluso a hablar de, ¿verdad?, de extrema derecha. La extrema derecha llegó a tal país, la derecha está apoderándose de los espacios de toma de decisiones. Entonces, tal vez para que quienes nos escuchan, ¿verdad? Nuestra audiencia pueda entender un poco, ¿verdad? ¿Qué distingue esa nueva derecha, que se habla de nueva derecha latinoamericana, de las derechas tradicionales? No hay diferencia, es un error decir extrema derecha, decir derecha, solita la derecha o hablar de izquierda, ¿verdad? O prácticamente ujú, ese sinónimo de las izquierdas son comunistas, ¿verdad? Y los comunistas lo único que quieren es que estemos pobres, porque esa ha sido también la narrativa de los discursos que hemos escuchado de quienes hoy han llegado al poder en muchos de los países de la región, ¿verdad? Incluso hemos oído al mismo presidente Bukele decir en su momento, ¿verdad? Cuando nos gobernaba la izquierda empobrecedora, cuando nos gobernaban los comunistas, el ujú, discurso en Colombia de Abelardo de la Espriella va en la misma línea. Nos están dejando esta izquierda empobrecedora, un país que tenemos que volver a levantar y esa narrativa, esos discursos parecieran levantar, ¿verdad? Esos ánimos que ahora mencionaban, pero lamentablemente con cero garantías, ¿verdad? ujú, Porque ujú, el tema no es solo ellos lo hicieron mal, nosotros lo vamos a hacer obviamente mejor. Ellos son sinónimo de pobreza, nosotros de riqueza, pero no necesariamente una riqueza que se distribuye de forma igual, o que tampoco se nos dice, ¿verdad? En 4 años, 5 años, dependiendo del periodo constitucional, es suficiente para poder realmente ujú, hacer la reforma que se quiere. Y no sé, ese sueño, esa aspiración que tiene la ciudadanía no necesariamente termina materializándose en la misma inmediatez que los llevó a votar o a hacer el cambio de la ujú, narrativa. Entonces, no ujú. sé si te tiré muchísimas preguntas, pero creo que Sí, es un sí, poco sí. también, obviamente, la reacción dentro de lo que estamos conversando. Ujú. Sí, evidentemente, como decías, esto, y hablaba ahora de que algunas de las cosas que iba a decir era más provocación para futuros programas con otras personas invitadas, me parece que podrían profundizar en estos temas, porque me concentro en dos cosas que ya había mencionado. Una es esa construcción de la narrativa que le lleva a las personas a votar por estas supuestas alternativas, ¿verdad? Que construyen enemigos, que construyen discursos, que construyen posiciones. Lo otro es cuando hablaba de esa mirada a la democracia, no solamente desde el punto de vista procedimental, sino como régimen político, ¿verdad? Y ahí es donde corremos el riesgo, o se corre el riesgo producto de estos discursos y sus narrativas, de normalizar lo que presentan como algo que es positivo.
Eh, Puede que restringamos las libertades ciudadanas en ciertos sectores o en ciertos espacios. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de normalizar ese tipo de discursos? O sea, no es que me van a quitar las garantías hoy y me las van a volver a poner mañana. No, recordemos lo que pasaba en nuestros países en media pandemia, cuando decían solamente van a circular tales carros o van a poder salir a hacer compras de tal hora a tal hora. Lo que, por lo menos en Costa Rica, se hablaba de que es que nos están quitando libertades, es que por qué me van a decir a mí cuándo y a qué horas puedo salir, si yo tengo derechos, si yo tengo, o sea, si solo eso en pandemia provocó esos sentimientos, ¿por qué hoy que se está hablando de restringir otras libertades y otras garantías no está generando la misma incomodidad? ¿Verdad? Bueno, porque nos han llevado a que se normalice conceptos como supresión de las garantías, como dictadura, como golpe de Estado, y como vemos que no pasa nada, ¿verdad? Y lo entrecomillo, entonces la gente empieza a hablar de temas que no deberían ser tema en una democracia. O sea, no podemos minimizar el impacto que puede tener hablar de suprimir garantías. Veamos lo que está sucediendo en El Salvador. O sea, cuando se dice que para combatir la inseguridad necesitan tener control absoluto de las garantías y que las personas pueden ser detenidas simplemente por sospecha, porque no hay juicios, porque no hay sentencias que les digan que esas personas tienen o merecen o se ganaron, ¿verdad? El estar tantos años detenidas o presas sin garantías, ¿verdad? Porque merecen, porque están dañando a la sociedad y todo. Yo no digo que no lo sea. Puede ser que muchas de esas personas que detienen tengan que estar en la cárcel, pero cuando hablamos de sociedades democráticas hablamos también de derechos. Y sí, hay personas que han ido en contra de ese tejido social y que han violentado sus reglas y que han violentado producto de su comportamiento esa otra democracia que también es forma de convivencia. Han dañado la convivencia. Pero cuando hablamos de estados democráticos, sociales, que además tienen a los derechos humanos como su pilar fundamental, lo que decimos también es, bueno, este grupo de personas o estas personas, contraviniendo la convivencia social y humana, deben de pagar ese daño que hicieron y lo hacemos desde el punto de vista no solamente humano, sino también desde reglas y procedimientos. ¿Por qué? Porque el minimizar esa discusión o el dejarla a un lado, porque el que violentó la ley y la norma no tiene derechos y no tiene garantías, corremos el riesgo de que al normalizarlo, cualquiera de nosotras y nosotros estemos en una situación en la que alguien decidió que éramos un enemigo o que éramos potencialmente peligrosos y entonces podamos sufrir las mismas consecuencias y ahí ya no hay garantías, porque desaparecieron las libertades, porque desaparecieron las instituciones que garantizaban el derecho a tener derechos. Y ahí es donde está el riesgo, porque no, las leyes no se hacen solamente para castigar a nuestros enemigos o a quienes consideramos nuestros opositores. Es que la ley está para todos y ahí se nos olvida un principio básico del Estado social de derecho. Las instituciones, las normas, las constituciones existen no solamente para regular el ejercicio entre poderes públicos, sino sobre todo para proteger a quienes vivimos en ese estado de los abusos de los poderes públicos. Claro. Entonces, y eso tiene que ser algo, cuando hay gente que quiere o grupos que quieren concentrar el poder, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el propósito? Porque quien concentra el poder, y tenemos que recordar de la época de la Ilustración, ¿verdad? Y luego de quienes escribieron Montesquieu, Rousseau, todos esos, ¿verdad? Clásicos franceses, luego de la Revolución Francesa, que diseñaron la teoría de separación de poderes en un Estado. Los poderes existen para controlarse mutuamente, para equilibrar el poder, pero sobre todo para proteger de los abusos. Lord Acton decía en una frase que se ha vuelto célebre, el poder el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe Corrompe absolutamente. absolutamente. Entonces, no puede haber una concentración de poder que ponga en riesgo justamente eso,
la protección de la ciudadanía, la protección de quienes además han venido buscando, por ejemplo, en Costa Rica, este territorio como un refugio, como un espacio seguro en donde vienen temporal o permanentemente, sabiendo que hay una garantía en el ejercicio de sus derechos. Eh, que esa migración o esas movilidades lo que hacen es que las personas busquen mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida, y entonces deberían encontrar en estados democráticos y de derecho esa garantía precisamente. Pero cuando las narrativas lo que hacen es construir enemigos nacionales o los que llegan producto de esa movilidad, empiezan a cuestionarse también lo que nunca debe ser cuestionado en un Estado democrático, los derechos que tienen las personas por el hecho de ser personas. Y creo que estamos en esa, en ese contexto, ¿verdad? Porque estas nuevas derechas, volviendo a tu pregunta, las que se han ido construyendo no desde el punto de vista ideológico solamente, sino que lo que tienen en común es una, una respuesta a esas incertidumbres de las que hablábamos al principio. La seguridad, y lo ven no solamente como una prioridad nacional en el sentido de proteger, sino una prioridad moral, ¿verdad? Nosotros somos mejores que el resto del mercado. Como solución práctica a los problemas, y ese mercado lleva, lo hemos visto en Argentina, a la libertad en todas sus dimensiones, ¿verdad? Sin importar quién puede quedar al margen o excluido Sí. de ese mejoramiento en el sistema. Un Estado más pequeño, pero más controlador, ¿verdad? Que suele dejar además por fuera instituciones que nuestras sociedades habían construido para brindar respuestas y soluciones a las poblaciones más vulnerables. Mano dura, por supuesto, porque necesitan el control absoluto contra el crimen, contra la corrupción, contra el desorden. Y un enemigo claro del que ya habíamos hablado también, de esos que se colocan fácil y rápidamente en una sola caja, ¿verdad? La casta, las élites, la vieja política, la izquierda corrupta, mafiosa, empobrecedora, que no ha brindado respuestas. Y lo que yo decía también hace unos minutos, está bien, digamos, que tengan ese discurso y que construyan ese mensaje, porque lo que necesitan es generar voluntades favorables a esas propuestas. Pero ¿qué es lo que dicen esas propuestas más allá de señalar y más allá de etiquetar? ¿Hay respuestas claras para esas grandes mayorías, que son las que necesitan realmente a un Estado fuerte que responda? Yo creo en un Estado social y de derecho que busque responder a las necesidades de los grandes colectivos. O sea, porque ahora decías, bueno, es que hay, hay una suerte de segregación por niveles, ¿verdad? Socioeconómicos, eh, pero que los estados se han construido precisamente porque hay mayorías que quedan al margen de las oportunidades, al margen de acceder con prontitud o con rapidez a los servicios públicos. O sea, tenemos evidentemente instituciones que se han ido deteriorando, pero preguntémonos si también no ha habido una voluntad para no permitir que se fortalezcan, sino para debilitarlas. Y ahí la pregunta es, ¿quiénes son los que están detrás de ese debilitamiento del aparato estatal? Porque necesitan convertir eso en negocios privados, ¿verdad? Cuando la salud se deteriora, rápidamente surgen clínicas, hospitales o consultorios privados que dicen, nosotros podemos atender más rápidamente su necesidad en salud, y sabemos que la gente hará lo que sea por recuperar la salud. Entonces, cuando se debilita lo público, necesariamente hay un discurso privatizador, excluyente, que lo que busca es convertir
eso público en privado porque ahí hay un negocio o una posibilidad de, de, de privatizar para obtener ganancias a costa de las necesidades de las grandes mayorías. Y ahí es donde ese discurso de derecha ultraconservador que suele acompañarse de mensajes, además con ciertas connotaciones, y ya voy a precisar, busca atraer a las personas. ¿Desde dónde? Creando marcos cognitivos de que son no solamente quienes tienen las respuestas, sino que lo hacen por encargo, mandato divino, porque además Dios les acompaña, porque Dios les ilumina, y además de eso, entonces, se vinculan estas nuevas derechas con discursos conservadores, con mensajes también ultra religiosos, ¿verdad? Instrumentalizando la fe y la esperanza de quienes poco a poco la han ido perdiendo. Y ahí es donde está lo delicado, porque no se toman los discursos religiosos o democráticos solamente tratando de construir alternativas, sino que lo que quieren es convencer a las mayorías de que ellos sí tienen la respuesta, pero finalmente no obtienen nada. O sí, obtienen restricciones a sus derechos y a sus libertades y evidentemente tampoco están respondiendo o solucionando los problemas que creyeron que ellos sí, que esos grupos sí les iban a responder y les iban a solucionar. Al final nos quedamos sin nada. ¿Verdad? Y eso es lo peligroso, porque cuando las sociedades se dan cuenta de que votaron por personas que más bien restringen derechos, lo estamos viendo en Argentina, ¿verdad? Pensionados que se han quedado sin acceso a la salud, sin sus Claro. pensiones, sin garantías, y Sin entienden comida. tarde que esos no les iban a responder ni les iban a solucionar nada, o jóvenes que también lo hicieron, porque no hablamos solamente de edad, ¿verdad? Por vejez, por ancianidad, sino que también jóvenes que creyeron que iban a ser la alternativa y hoy les están dejando sin presupuesto a las universidades públicas, sin pago de becas, de profesores y sin condiciones para poder acceder a universidades, perdón, a educación superior. En el intermedio, ¿verdad? En el medio de todo eso, también restricción de becas, de alimentación, de seguridad social, de salud, de vivienda, de trabajo, porque eso es un combo, ¿verdad? Claro. Completo. No estamos hablando solamente de partes, sino que todo se va sumando. Y ese es el desafío que hoy existe en nuestros países. Son estas alternativas que se presentaron como alternativas y que lo que están dejando en evidencia es que lo único que querían era acceder al poder para poder satisfacer también esos intereses y esos objetivos que no son necesariamente el responderle a las mayorías que necesitan de un Estado que resuelva, sí, y que solucione también. Sí, la verdad es que sí, y vamos a ver, como bien lo dijiste, y por eso siempre sos bienvenida a estar en Pulso Global, y sos una amiga muy querida del programa. Nos dejas con muchas preguntas, con muchas interrogantes, con mucho que pensar, con mucho que analizar, y por supuesto el gran reto de traer también a más invitados para poder ir profundizando en las preguntas que siempre no nos dan tiempo a vos y a mí de poder terminar de analizar y comprender, porque ahorita, mientras hablabas, decía, bueno, ¿qué tanto estamos pecando también desde los distintos espacios, entiéndase desde los partidos políticos, desde los movimientos sociales, desde la academia, de analizar a esa ciudadanía? O sea, realmente nos estamos sentando a pensar qué es lo que la ciudadanía está necesitando, cuáles son sus intereses, cuál es la forma en que dimensiona estas necesidades, porque incluso muchas de esas personas que sabemos que eventualmente no se podrían ver beneficiadas por la decisión de voto que tomaron, son los mayores grupos que apoyan la permanencia de estas derechas o de Ujú. estas izquierdas, porque al fin y al cabo, la verdad, hay populismo en ambos Correcto. lados, ¿verdad? Y así como ese extremo populista izquierda, de la izquierda no logra responder a la sociedad y a sus votantes, y por eso se abren estos nuevos espacios ideológicos, también la derecha le ha fallado o le terminará fallando. Y entonces hay uno lo que pregunta es, bueno, ¿por qué al final se tomó la decisión? Y creo que
que, como te digo, me quedo con más preguntas que obviamente que con respuestas, porque incluso pensaba, cierto, la narrativa nos ha llevado a ese uso, ¿verdad? De un tema Ujú, divino, ¿verdad? Un mandato divino, pero también nos ha llevado erróneamente a dividirnos entre buenos y malos. O sea, yo no soy de izquierda o soy de derecha y por lo tanto yo estoy en el lado correcto, en el lado bueno, ¿verdad? Y los otros no. Y entonces eso creo que hace que más bien también desde la misma ciudadanía estemos dinamitando los puentes que nos pueden llevar a discutir, a construir y a generar propuestas ujú, más ujú, colectivas. Y lo que hacemos es entonces, ¿verdad? Tirar pólvora en ambos bandos, pero viendo al otro más que como opositor, como enemigo. Y yo creo que así es. ahí en esa polarización obviamente todavía se corren más riesgos, ¿verdad? Como Ujú, decían nuestros abuelos de forma muy coloquial y por lo menos para los que nos escuchan en Costa Rica lo van a comprender, ¿verdad? En río revuelto, ganancia de ujú, pescadores. Y yo creo ujú, que en un espacio de tanta polarización, de esa visión, ¿verdad? De bueno y malo, de enemigos, hace que precisamente estas élites o estos grupos en América Latina logren ujú, ujú, poner en agenda pública sus intereses, ¿verdad? Y su propia agenda particular, pero que en realidad quienes vamos a terminar sufriendo, termina siendo esa ciudadanía. Y por eso te digo que ujú, ujú, interesante poder abordar este tema también desde un estudio de la ciudadanía, de poder ver qué es lo que están pensando, cómo interpretan esa inmediatez, cómo hay sí, descontentos, cómo se agrupan esos ujú, descontentos, cómo se organizan para poder avanzar en esos descontentos, ujú, porque bien hablabas en tus primeras intervenciones de un tema que la democracia va más allá de temas procedimentales. Bueno, ¿cuánta de la ciudadanía realmente se involucra más allá del tema procedimental meramente de salir a votar y participa y se activamente en los desentiende, distintos? ¿verdad? Exacto. Va, ¿Cuántos se vota y se desentienden desentiende. y Exacto. cuántos participan? Y que los que Ujú, participan tienen más posibilidades de ser vistos como esos enemigos públicos, ¿verdad? Del status quo que se quiere ujú, establecer. ujú. Pero bueno, que al fin y al cabo los riesgos terminan siendo institucionales. No sé si querés Sí. alguna idea así como de ciervo, ya estamos Sí, sí, sobre sí, el tiempo. solamente para decir dos cosas que pueden ser muy obvias. Uno, que la democracia no se alcanza de una vez y para siempre, sino que es una construcción permanente, o sea, diaria, de todos los días. Nos convocan cada 4 o cada 6 años, dependiendo en América Latina, cuándo nos convocan a las urnas, pero la democracia no pasa solamente por ir a votar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver y revisar la manera en la que convivimos, en las que interactuamos, en las que nos dirigimos a las otras personas. Porque la otra idea es que la democracia parte, o sea, construye, se fortalece a partir de las diferencias. Cuando pensamos distinto, pero encontramos que hay un elemento que nos une, que nos permite decir, ok, si pensamos diferente, pero hay algo en común que nos hace querer fortalecer esta sociedad en la que vivimos, en mejorar los servicios públicos, en opinar, en participar, en discutir y ojalá también quienes tengan la oportunidad de tomar decisiones al más alto nivel, ¿verdad? Hay una responsabilidad que asumimos cuando vivimos en democracia, que no se reduce solamente a ir a votar. Entonces, eso, ¿verdad? Que revisemos la manera en la que interactuamos con las demás personas, que quien piensa distinto que yo no es mi enemigo per se, sino que a lo mejor me está dando la oportunidad de ver una perspectiva o una arista que yo no había considerado. Y eso enriquece la democracia. Entonces, eh, eh, hacer la tarea, ¿verdad? De escuchar más, de conversar más, de dejar quizás un poco de lado las redes sociales para intercambiar con otras personas y volver a esos espacios en donde conversábamos y discutíamos, escuchando con mucho respeto. A quien piensa distinto sobre todo. Así es como se construyen las sociedades y así es como se encuentran también las respuestas a los problemas, ¿verdad? Entonces, hacer la invitación y agradecer, como siempre, la oportunidad de volver a conversar sobre temas que nos apasionan tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Argentina, y de verdad que el mapa político latinoamericano está cambiando nuevamente, pero no necesariamente porque la región haya resuelto su disputa entre izquierdas y derechas. Lo que parece mantenerse es una ciudadanía insatisfecha,
con expectativas elevadas y cada vez menos paciencia frente a los gobiernos que no ofrecen resultados. Por ello, el resurgimiento de la derecha puede transformar las políticas económicas de seguridad y de inserción internacional de América Latina. Sin embargo, su impacto más profundo dependerá de otra cuestión, y es si estos gobiernos realmente podrán interpretar su victoria como un mandato para gobernar dentro de las reglas democráticas o como una autorización para debilitar los límites de las instituciones. Por lo tanto, con estas ideas de cierre que nos ha mencionado Argentina en este episodio, las democracias no dependen solamente de elecciones y constituciones, sino que lo hacen de quienes llegan al poder y que estén dispuestos a ejecutarlo con moderación y a reconocer que sus adversarios conservan también un derecho legítimo de volver a competir y de poder aportar en un espacio de diálogo y construcción. Hemos llegado así, amigos y amigas, al fin de este episodio del programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado y queremos pedirles también que se suscriban, que compartan este episodio, que comenten las impresiones que tienen sobre lo que aquí hemos conversado. Y aprovechamos para agradecer a nuestros patrocinadores, Inred Consulting y Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea realidad. Gracias también a Gabriela Navarro, quien es nuestra productora ejecutiva, por hacer posible que este episodio llegue a ustedes en nuestras distintas plataformas digitales. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en cada una de nuestras redes sociales para que este programa pueda continuar. Así que muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana con un episodio más de Pulso Global.